buenas. Estamos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Sociología. Y hoy vamos a hablar de Jane Addams. Este es un trabajo que estamos haciendo con Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces Centra. Hola, contaros un poco qué es la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces. Es un centro de investigación que lleva más de 20 años dedicado a la investigación social y actualmente tiene una línea de investigación dedicada a las pioneras de sociología que ya se puso en implementación en el año 2022 y que empezó con una serie de podcasts que dedicamos también a las pioneras de la sociología y que ahora ha derivado en este trabajo que es más centrado en la escuela, en las mujeres de la Escuela de Chicago. Queríamos contaros un poco también por qué hemos el resultado de este trabajo y por qué hacemos esta línea de podcast, y es porque todo deriva de una publicación de la colección, una nueva colección que se va a iniciar en la Fundación sobre clásicos de la sociología. Y este es un libro que importante para la Fundación porque inicia y trabaja o estudia lo que hicieron pues, las mujeres sociólogas pues, hace más de un siglo. Entonces son dos universidad y fundación que están ubicadas en el sur de España, muy al sur de Europa, en Andalucía, concretamente en la ciudad de Sevilla. Y entonces la primera autora que sale en esta publicación es Jane Addams. De Jane Addams tenemos dos traducciones que se comentan de dos de sus publicaciones. Ya tenemos dos podcasts, como ha mencionado Eladia. Bueno, ella es Eladia Illesca Estevez, de la Universidad de Málaga y del Centra, y yo soy María José del Pino Espejo, profesora titular del Departamento de Sociología, como hemos dicho. Entonces, de Jane Addams tenemos dos traducciones y además también se la introduce en el libro todavía no ha salido, en el momento que salga se pone un link para que tengan acceso a él, ¿no? Entonces, en el podcast anterior hicimos una introducción general de la autora y también nos centramos en la Hull House. Entonces le pondremos el link para que puedan acceder a él si quieren, y aquí lo que pretendemos es aportar que haya, o sea, primero, qué es lo que publicó, cuál es la aportación de Jane Addams, y entonces hemos recopilado, pues, me parece que son 81 textos. 82 textos, y eso es lo que vamos a ir comentando. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando clase y queremos redescubrir las mujeres sociólogas, pioneras o fundadoras, pues lo que rápidamente te pide el alumnado es bibliografía. Y entonces era muy importante que tuviéramos acceso. Y además también ha sido una de las quejas que hemos tenido a lo largo de muchos de nuestros podcasts. Entonces, bueno, aquí con la ayuda del Centra y de Daniel, que se le da la gracia desde aquí, pues hemos tenido acceso pues, a más de 80 publicaciones. Sí, disculpa que no me presenté antes, soy Eladia Illesca, soy investigadora de la Fundación Centra, y bueno, contaros un poco la dificultad también que hemos tenido. Llevamos más de un año trabajando con más de 1000 reseñas de bibliografía que precisamente nos ayudó Dani a elaborarla, y a partir de ahí pues hemos empezado a construir y a analizar pues otra parte muy desconocida de estas autoras. Y ya no solo nos queríamos centrar en su historia, ni en su biografía, ni en el contexto, que también va en el libro, sino queríamos analizar su obra. Y entonces eso nos ha sido un trabajo de catalogación y de identificación primero de toda esa obra, y después hemos ido leyendo y reseñando para poder hacer una clasificación del contenido de cada una de las obras. Y eso nos ha ayudado también a comprender cuál fue su evolución como socióloga en este caso, y qué temas trataron. También hemos visto cómo también le influía el contexto histórico en la obra que desarrollaban, y también los problemas que iban viviendo cotidianamente, y en el caso de Jane Addams, que además
tenía el proyecto de la Hull House, que era un proyecto de intervención social, y vivía los problemas del día a día de la sociedad en la que trabajaba, pues ha sido muy interesante. Y la verdad que es que quizá María José os pueda explicar un poco mejor cuál ha sido el evolutivo de su obra, porque hemos visto cómo ha ido desarrollando y cómo ha ido ella creciendo también como socióloga. Y entonces eso la convierte en un referente y además también desarrollando un código deontológico fuerte que lo traemos ahora, ¿no? que está muy de vigencia en la actualidad. Sí, lo primero que no pretendemos es encasillar a esta autora. Ha sido tratada como trabajadora social y entonces pues está fenomenal. Ahora, recientemente, en los últimos 4 o 5 años, bastante como socióloga, pero la verdad que si nos ponemos a ver su obra, desde luego que era una educadora social pionerísima. Entonces, yo creo que lo ideal es que lo consulten y que cada quien llegue a sus conclusiones y sobre todo que tengamos más debates. Hemos puesto en el libro 4 etapas. La primera, en el que se centra más en el barrio. Hemos puesto de 1895 a 1904. La segunda, del 1905 a 1909, más bien como educadora social. Otra más teórica, una tercera, del 1910 al 15. Y una última, a partir del 1915, que es más internacional. Bueno, la tercera, perdona, es más teórica, es de género y feminista. Donde, que no quiere decir que no haga, pero pivota más fuertemente. Y la última, la cuarta, a partir del 1915, como ha dicho Eladia, como llegan los acontecimientos históricos, pues llega la Guerra Mundial y ella se centra muchísimo en una perspectiva más internacional, más pacifista, más mediadora. Pero bueno, esto es, después de darle muchísimas vueltas, lo que decidimos, ¿no? Pero en realidad, ahora, si os parece, vamos a ir desgranando, porque claro, esta autora, igual lo mejor es centrarse a ver qué es lo que te interesa hoy, qué te interesa el asociacionismo de mujeres, te interesa su perspectiva, porque en los vídeos hablan mucho de que era una feminista, de que era sufragista, pues sí, pero es que era mucho más que eso, que era educadora social, que era socióloga, perfecto. Entonces, si os parece, no sé, ¿tú quieres decir algo más? ¿Pasamos directamente a la obra o tú quieres decir algo más? No, pasamos a la obra. Pasamos a la obra. Entonces, por ejemplo, nos vamos turnando. A ver, por ejemplo, en el 1880 habla de Bret Givers in Jane Addams, a Centennial Readers. Entonces, porque claro, la obra de Jane Addams está casi toda en inglés. Entonces, esto sí. La mujer, ella pertenece a la Escuela de Mujeres de Chicago. Cuando hagamos la introducción de todos los podcasts y de todas las autoras, que ahora mismo tenemos solamente 9 identificadas, pues ya interpretaremos. Los 2 capítulos que hemos traducido nosotros, los 2 artículos. Exactamente. Sí, nosotros aquí en este libro traducimos 2 artículos que ahora os los contaremos, que uno es sobre el trabajo doméstico y otro sobre los sindicatos. Lo hemos elegido porque el libro tiene un sentido al final. De todas las autoras hemos elegido textos que tienen que ver con las relaciones laborales, con el tema de la situación laboral en el momento en el que ellas vivieron y las cuestiones que ellas trabajaron. Entonces, por eso hemos elegido esos 2 de James Addams, pero es verdad que la riqueza que tiene en su bibliografía es muy amplia y trabaja muchísimos temas, y por eso nos ha permitido también hacer esa clasificación en 4 etapas, porque pasa de una etapa así un poco más genérica, hablar sobre la filantropía, sobre el trabajo social, hasta el derecho a voto de las mujeres o incluso meterse en cuestiones internacionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, cómo nos hemos organizado, ¿no? Entonces, el texto este primero del 1880 que hemos dicho, pues la descripción que hacemos, por ejemplo, es en su oración de la clase junior de 1880, Bret Givers, dadoras de pan, Addams destacó las crecientes ambiciones de las mujeres, enfatizando su deseo de pensamiento y acción independientes mientras mantenían roles tradicionales. Ella creía que las mujeres no buscaban ser como los hombres, sino que querían igualdad de oportunidades intelectuales y derechos. Addams veía a las mujeres
de su generación listas para abrir nuevos caminos sin romper con sus roles pasados. Unos valores posmodernos que ya nos gustaría a día de hoy, ¿no? Entonces, este es el tipo de descripción que tenemos de cada uno de los textos que hemos encontrado. Sigue en el segundo, ¿no? Segundo texto que hemos, 1881, Cassandra, en ensayos de clase, Essays of Class. Y este es del Rockford Seminary, donde ella estudió. Y este es un discurso. O sea, al principio vamos a ver que lo que tenemos son conferencias, discursos. Empieza así, ¿no? Empieza... Ensayos también. Sí, después pasamos a los ensayos y después vamos a ir viendo, ¿no? Pero primero, la primera obra parece que es como conferenciante, como... Y sí, enseguida pasa al ensayo. Entonces, en esta segunda obra, por ejemplo, pues habla de cómo lograr la justicia real, los desafíos que las mujeres enfrentarían para ser reconocidas como participantes iguales en la sociedad. Tú, cuando quieras, sigue. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, de la obra de Cassandra me gusta bastante el hecho de cómo empieza a resaltar características de las mujeres que pueden ser importantes en la sociedad en el momento. Entonces, aunque lo hace de una forma así un poco... porque lo hace hablando de las cualidades de una... haciéndolo como encuadrado en la mitología griega, pero me gusta porque ya empieza ahí a hablar del liderazgo de las mujeres, de cómo deberían de ser y qué cualidades resaltan en la sociedad, ¿no? Sí, porque acordaros que el debate de estos momentos era si la mujer podría ser académica o no, si éramos capaces. Entonces, fíjense ustedes cómo andamos, ¿no? Luego, en el 1892, habla, porque siempre va a tener un enfoque objetivo y subjetivo, cualitativo, y cuantitativo. Entonces, en la tercera obra que comentamos, que también es otra conferencia, habla de los asentamientos sociales. De una forma objetiva, pero luego dice, en el tercero, the subjective value of social settlements, o sea, habla de el valor objetivo de los asentamientos sociales y el valor subjetivo de los asentamientos sociales. Fíjense siempre que la metodología es tremenda. Lo cuantitativo, lo cualitativo, lo objetivo, lo subjetivo, siempre está presente, ¿no? Entonces habla de los asentamientos sociales. En la cuarta obra habla ya de la interacción social, de la cohesión comunitaria en un entorno urbano diverso. Es una socióloga urbana. Ella es perfectamente consciente de la importancia del entorno, la importancia de crear un entorno adecuado, por ejemplo, para que los temas de criminalidad bajen. Estamos hablando del peor barrio de Chicago, donde montan el asentamiento social de la Hull House, que no hemos querido hablar de él porque ya hemos hablado en otros 2 podcasts, que ponemos el link, pero ese es el entorno. Luego habla en la quinta de la necesidad subjetiva de los asentamientos sociales, ¿no? Y habla pues de las personas privilegiadas, de los valores, en fin. Tú dime cuando quieras. No hay que olvidar que la Hull House nace en el contexto de un asentamiento. O sea que al final ella lo que hace intervención en los asentamientos. Entonces por eso también escribe mucho sobre esto y analiza mucho cómo es la organización y cuáles son los problemas de los asentamientos. Ya yo creo que pasando de los asentamientos podemos ir a hablar cuando ya empieza a hablar del trabajo doméstico, que es el artículo que nosotros hemos analizado. Muy interesante, lo titula A Belated Industry y es la primera vez que leemos a una autora hablando sobre el trabajo doméstico como un trabajo que debe ser considerado así y que debe organizarse y compararse con cualquier otra industria. Por eso lo llama una industria atrasada. Y cómo debería de organizarse y cómo debería organizarse con el tiempo libre y cómo la educación también de las mujeres podía un poco servir de avance para este trabajo. Luego hay un texto posterior a Belated Industry que
se llama Ethical Survivors in Municipal Corruption, y es porque entre ellas, y sobre todo en Jane, una preocupación sobre la traslación de toda esa análisis y toda esa intervención social a la legislación. Y para ella es muy importante el trabajo que hacían los gobiernos municipales. Y de hecho, en muchos de sus artículos habla de la importancia que las mujeres estén en esos órganos de decisión y que influyan en esas legislaciones. Y por eso también esa vertiente también legal, o sea, de cómo intervenir en el proceso legal, que no solo estemos analizando un problema, sino que luego se regule para que se pueda poner solución, es muy importante también en su perspectiva, y lo encontramos en muchos de sus textos. Sí, a partir de estas dos obras del 1896 y del 98 que habla Eladia, pues un piquitín antes, las dos anteriores, también parecen muy interesantes porque en el 1893 recoge, y a partir de 1893 estamos hablando ya de ensayos, que es como dice Eladia, rápidamente empieza a escribir, claro. Entonces, filantropía y progreso social, 7 ensayos. Y más, ¿no? Habla de filantropía y del progreso social. En el 1895 me interesa muchísimo, aunque sigamos un minuto hablando, porque de los asentamientos sociales va a hablar siempre. Pero aquí es que me interesa porque me encanta el trabajo de Charles Booth. Yo pensaba que ella porque es como una sociología de ida y vuelta con Inglaterra y con Estados Unidos, pero es que ella en este maravilloso libro, The Settlements as a Factor in the Labor Movements in Hull House Maps and Papers, a presentation of... Bueno, en este libro que lo firman las residentes, residents of the Hull House, o sea, no lo firma ni ella, pero es verdad que introduce el libro y lo termina, pues aquí ya recogen mapas de pobreza de la ciudad. Entonces, ¿qué son los mapas de pobreza? Pues, y además este libro también se descarga gratuito, la mayoría se descarga gratuito. Y utilizando los mismos códigos de color de Charles Booth, o sea que tuvieron referencias de él, lo estudiaron, está claro que lo estudiaron porque lo trasladaron a su propio proyecto de la Hull House, y eso es importante también tener eso que dice María José, de que no estaban concentradas solo en su entorno, sino que estudiaban y leían a otros autores de la época y compartían. De hecho, tienen muchísimas reseñas de libros de lectura que hicieron en su momento, que eso también ha sido un trabajo largo de todos los libros que reseñaron, y también ver cuál era su influencia, ¿no? La influencia que tuvieron de la obra de otros autores. Luego también se reseñaron entre ellas y reseñaron a mucha otra gente, ¿no? Sí. Luego, una vez que ya cuando habla de la industria atrasada, es súper interesante porque habla también de el aislamiento, ¿no? La sociología de las emociones, cómo se sienten aisladas, cómo no se sindican, no hay sindicatos. Entonces, no pueden, están a merced de cómo sean las personas que la contratan, porque no tienen. Y luego, en otras, ya lo veremos, en otras de las autoras de la Escuela de Mujeres de Chicago van a hablar precisamente de que en los hospitales psiquiátricos, la mayoría de las personas que estaban eran precisamente personas contratadas en servicios domésticos, o sea que es súper grave, ¿no? Y bueno, ella lo trata y de una forma, porque además, fíjense que esta es American Journal of Sociology, en el 1896, donde ella ya publica, es cofundadora de esta revista y también de la asociación. Luego tenemos, por ejemplo, hablando de la ética, ¿no? Que ya ha mencionado Eladia, Ethical Survivals in Municipal Corruption. Bueno, pues ahí ya lo ha comentado Eladia. Pasamos al 1898 con Woman's Work for Chicago, donde describe el trabajo de las mujeres. Ellas van a describir mucho el trabajo de las mujeres. Y se van a encargar de resaltar la contribución, que eso es muy importante. Vamos a ver qué otras también. Va también a hablar
por ejemplo, en el 1898, A Study of the Milk Supply of Chicago, un estudio sobre el suministro de la leche en Chicago, investigando la calidad. En el 1899, otra vez vuelve a hablar del vecindario, de los asentamientos sociales. Esto va a ser un recurrente a lo largo de las más de 80 textos que tenemos, ¿no? Y ella advierte del adoctrinamiento religioso y político excesivo. Ojo, era una mujer que sabía de la importancia de la religión, pero que lo que no quería era que radicalismos no. Claro. Entonces, no sé si tú quieras decir alguna cosa. No. Democracia y militarismo en el 1899. Aquí ya yo empiezo a verla, por lo menos empezamos a verla como educadora. Tiene una sociología crítica. Fíjense que en la referencia 14 de Subtle Problems of Charity, ella se cuestiona muchísimo el tema de la caridad. ¿La caridad qué es? ¿Qué es? ¿Personas pobres que se le da y ya está? ¿O qué es? Ella es muy crítica y dice que, ahora vamos a ir desgranando lo que entiende por caridad, que tiene también mucho que ver con los procesos de americanización, etcétera, etcétera, donde a la persona hay que formarla para que sea parte de la sociedad, en el idioma, en la cultura, y las personas que ya están en la sociedad tienen que formarse en quién es esa cultura que viene. Concretamente en esta obra que está haciendo referencia a María José, que donde se reflexiona sobre los temas de caridad, hay una cuestión muy importante que a ella le preocupa, y es que la gente que se dedica a estas cuestiones, a ayudar a gente que está empobrecida, se quiten los prejuicios de clase media. O sea, es como ella estaría viendo en su momento que todavía existían muchísimos prejuicios hacia la gente que estaba en esa situación, y le preocupaba mucho eso, porque no estaba viendo que la ayuda o que la forma de ayudar fuera completa, sino estaba mediatizada por esa cuestión de que al final, en ese momento, la gente que ayudaba, pues estaba en otra posición social. Entonces ella se hace esa reflexión de hay que quitarse eso de encima y empezar a ayudar desde abajo, que es lo que ella hace. Ella se imbuye en el problema, monta la Hull House y participa conociendo desde abajo qué le pasa a la gente, ¿no? Qué le está pasando a la ciudadanía. Y son muy conscientes de la importancia del asociacionismo, que lo vamos a ver, pero también de los sindicatos. Entonces, uno de los textos que estamos traduciendo es Trade Unions and Public Duty, ¿no? Los sindicatos y también la responsabilidad pública. Entonces, bueno, este es un texto, también es un texto muy completo, donde hace una reflexión sobre los sindicatos, porque estaban siendo muy criticados en su momento por el tema de la violencia, sobre todo, porque ella hace una reflexión de para qué sirven los sindicatos. Los sindicatos deben de servir para regular cuestiones que estaban en el momento, que era, por ejemplo, el trabajo infantil, que había muchísimo trabajo infantil en su momento, el tema de la explotación de la mujer. Se había trasladado, que también lo hemos visto, sobre todo el trabajo de la industria, el de la industria textil se había trasladado a los hogares con unas condiciones de trabajo muy pésimas, pero claro, ella veía que los sindicatos al final, con las revueltas, con los piquetes, con estas cuestiones que al final llevaban a una violencia, perdían un poco el sentido, ¿no? de lo que era al final conseguir una regulación o forzar que hubiera regulaciones que evitaran estas cuestiones. Entonces el texto también es muy importante, y por eso también, bueno, como tiene bastante relación con el tema laboral, lo hemos analizado aquí y lo hemos traducido. Exactamente. Entonces, luego empieza a hablar ya también de la ciudadanía, que le importa mucho en el 1990, en la referencia 16, que es la ciudad moderna, y dice The modern City and the Municipal Franchise for Women, ¿no? Las ciudades modernas, cómo se le está dando protección a la población, cómo evolucionan los centros de manufactura y la distribución, el derecho al voto municipal, en fin. En la 17, los problemas de vivienda, ¿no? en la ciudad de Chicago. Entonces habla de la comisión, crear una comisión. Eso de las comisiones y de los sindicatos y del asociacionismo es una baza muy importante que ellas siempre tienen, ¿no?
Y también habla de las inversiones inmobiliarias. Entonces, en la 18 habla de Democracy and Social Ethics. Y estas son también 12 conferencias sobre democracia y ética social, que ella imparte en diversas universidades. O sea, todas son grandes conferenciantes. Jane Addams también. En la 19, cuando quiera, me dice, en la 19 habla de Neighborhood Improvements, las mejoras, ¿no? Esta es también una conferencia, un discurso, ¿no? Sobre el vecindario, ¿no? 10 años de convivencia. Está haciendo constantemente hace un análisis de qué ha sido, cuáles son los problemas, cómo lo estamos llevando a cabo, después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, después de 30 años, constantemente. Y luego, por ejemplo, hace aquí The Present Crisis in Trade Unions Morals, que es todo lo que estaba diciendo Eladia hace un momento, ¿no? La moral de los sindicatos, ¿no? Luego en la 21, aquí ya yo la veo como educadora social, pero también veo una sociología jurídica, porque este ensayo habla de la necesidad de desarrollar una legislación que proteja a la niñez trabajadora a través de la educación y del juego, para crear un espíritu de equipo, creyendo que posteriormente se trasladaría a la fábrica. Es que pretender encasillar a Jane Addams, fíjate que solamente estamos en el año 1905 y ya es difícil, porque estamos hablando de educación, de sociología jurídica, de política social, estado y bienestar, porque bueno, asentamiento social al final está influyendo en cómo se estaban gestando las políticas públicas en la ciudad. Sí, la verdad es que cuando la hemos leído y analizado nos damos cuenta que muchos de los problemas que analizaron, que son tan variados, es que todavía son un problema hoy. A lo mejor no en una sociedad occidental, pero sí que sigue existiendo desgraciadamente trabajo infantil. Ella tuvo una preocupación constante con esto, sobre esto escribe bastante, sobre la necesidad de que los niños tuvieran derecho a jugar y que no estuvieran trabajando en la fábrica. Hacen una descripción, a veces es duro leerlas, porque esta cosa que tenemos las mujeres, pero a lo mejor los hombres pasan un poco más por encima, pero ese concepto más emocional de qué sentían cuando veían a lo mejor un niño de 6 años trabajando en una fábrica y con 18 años estaba ya casi estaba reventado de tanto trabajo, ¿no? Era claro, porque tú dices, bueno, empiezan a trabajar pequeños, sí, empiezan a trabajar con 6 años y luego tienen toda la vida por delante. No, es que ya con 18 años ya estaban en una fase de su vida, había sido tan explotado que prácticamente estaban mal de los huesos, mal de... Entonces, es duro leerla y su preocupación por eso. Y esa preocupación constante por trasladarlo a una legislación, que al final consiguieron, ¿no? Consiguieron que se legislara sobre eso, se redujera el trabajo en la fábrica y también algo, evidentemente no consiguieron todo, pero sí que se regulara en muchos de los estados en los que trabajaron y es muy importante esta visión de ella. Aparte de la importancia también de educar a las madres para que tuvieran también ese concepto de que los niños no podrían ir a trabajar, ¿no? Y que también esa apertura, ¿no?, de mente, de cómo las madres no fueran solo su sola preocupación es llevar el pan a la casa, sino tenían que preocuparse también por la educación de los hijos. Y también hay fotos muy bonitas, bueno, muy bonitas, las fotos son durísimas, pero porque verte a un grupo de menores con varias pancartas diciendo menos fábrica, menos trabajo y más educación, más colegio y menos fábrica, tiene tela, ¿no? Cuando ahora mismo, pues en muchos países como el nuestro, aquí en España es un derecho. Ellas consiguieron que fueran un derecho hasta los 14 años, sí, pero en algunos estados. Entonces, bueno, por ejemplo, ella también, quien se dedique a estudiar la administración pública, pues Jane Addams le viene de perlas, porque habla de administración municipal, ya en el 1905. Incluso en el 1905 habla de las oposiciones a magisterio y de cómo era necesario la meritocracia. Se plantea si es tan importante el examen o tenemos que ver a ese profesorado en acción en la clase. Fíjense qué cosa más relevante que seguimos con el dichoso examen. Cuando a lo mejor el examen le sale mal, pero luego son unas excepcionales maestras o maestros. Bueno, pues ella ya de eso ya hablaba.
Luego, por ejemplo, otra vez también, porque en 1905 es que publica un montón, también se la ve como educadora, ¿no? En The Journal of Education. También en el 5, también un discurso, ¿no?, donde habla también de una sociología muy crítica, habla también de la comprensión más profunda de los efectos sociales y culturales de la migración. Sí, de la importancia de que los migrantes estudiaran, tuvieran estudios académicos, que eso es un concepto que ahora os contaremos porque hay otra etapa suya sobre un concepto que ellas trabajan, que es la americanización, que es la integración de todo. Claro, el contexto que se vivía en Chicago en aquel momento era una recepción masiva de inmigración de muchos países de Europa y tuvieron que recibirlo con muchas culturas diferentes, tenían que convivir muchas religiones y eso ocasionaba un problema. Y para ella fue una preocupación no solo para las personas migrantes, sino también para las personas que recibían en su país, ¿no? Y trabajan esto muchísimo, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista social y sociológico, ¿no? Y trabajan ese concepto, americanización, de cómo incorporar. Y para ellas era esencial la educación. Pero la educación sin que la persona migrante perdiera su esencia o su identidad. Y esto es importantísimo porque es que todavía esa cuestión no la hemos superado cuando ellas las tenían clarísimo. O sea que, no sé por qué te mareas. Sí, porque también tenemos en la introducción cuánto se incrementa la población exactamente y qué porcentaje de esa población viene de Europa, fundamentalmente de Polonia, de Alemania y bueno, de otro par de países, de Italia. Y entonces, bueno, pues todo esto también viene recogido y se puede consultar en internet de forma muy fácil, ¿no? Los registros que ellos hicieron registros, no exactamente Jane Addams, pero bueno, Jane Addams hizo los mapas de pobreza y también hace una clasificación por país de origen, pero luego ellas tienen registros de países de origen y luego también cómo se trabajaba, cómo era la contratación, la preocupación de si la contratación era en origen cuando llegaban o se hacía a través de instituciones, cómo ordenar todo eso, ¿no? Cómo ordenarlo para que nadie fuera, porque muchas veces los engañaban con los sueldos o los engañaban, los movían a un pueblo lejano y luego al final no tenían trabajo. Todo eso, ellas estaban pendientes de todas esas cuestiones de los migrantes. Claro, es difícil desligar lo que hacen unas con otras porque eran un grupo, lo que tenemos aquí recogido, de 9 mujeres tremendamente especializadas y según de qué estuviéramos hablando, pues se consultaba a una o a otra. Jane Addams era una líder de las mujeres más importantes del momento en la ciudad y en el país y en Europa y en el mundo occidental, pero las otras no eran menos. Entonces ahora después vamos a ver que quizás se ha dado demasiada importancia a Jane Addams, que no dudamos que la tiene, pero lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estas 400 obras que hemos consultado es que eran un grupo de auténticas mujeres líderes que coincidieron en la Hull House y en Chicago, pero que no solamente estuvieron en la Hull House y en Chicago, la casa de Hull, que era como se llamaba la persona que hizo la manzana de pisos que ellas poco a poco fueron haciéndose con ellas. Pero entonces volvemos a la obra, que es lo que nos interesa en este podcast. Y, por ejemplo, en la 25, ¿no? Sí. Habla de eso, ¿no? Y luego, y nuevamente, lo que Ladia decía antes, las políticas basadas en prejuicios. Es que no se pueden hacer políticas sociales basadas en prejuicios. Ella constantemente va a hablar del prejuicio. Para que no se haga cuando estamos trabajando, para que nos liberemos, ¿no? En la 26 habla también de gobierno educativo, ¿no? Educación otra vez. En la 28 habla ahora de 15 años del proyecto social Hull House. En la 29... Sí, eso lo hace varios libros que iremos viendo, o sea, a lo largo de la historia de la Hull House, ella misma, para dar a conocer, me imagino, su obra, pero también lo hace como para un proceso evaluativo de lo que han hecho y ver que les ha venido bien. Y quizás estas obras de 15 años de la Hull House, 20 años de la Hull House,
son una fuente metodológica, porque ahí cuenta un poco cómo han hecho el trabajo de campo en la Hull House y hace una propia evaluación de lo que les ha funcionado y lo que no. Y cuenta muchas historias de vida o historias de cosas que han pasado allí y son súper interesantes. Claro, una línea de trabajo muy buena es la metodología y no podemos pretender que estén los artículos como hoy día. La metodología y los resultados están más mezclados de lo que estaría hoy la misma revista donde ella publicaba, pero claro, es que está iniciándose. Se están iniciando estas disciplinas, la sociología entre ellas, ¿no? Entonces, en la 29 también habla de la Hull House, en la 30 habla, yo ya veo aquí, vemos aquí nosotras, la sociología de la infancia y también sociología jurídica, porque está hablando de la Operation of the Illinois Child Labor Law, ¿no? La operatividad de la ley de Illinois del trabajo infantil. Bueno, también en la 31 habla de educación, Effect of Familiarity, se centra muchísimo en la sociología de la familia, qué efecto tiene en la familia. Hemos descubierto con ella una revolución industrial desde el interior del hogar. O sea, vamos a darle desde primera hora la sociología no solamente es pública, o digamos la esfera pública, sino que no sabemos por qué se ha invisibilizado. Lo han estudiado García Dauder en la Reis, lo han estudiado otras autoras como Lengerman y Nibruch. Bueno, lo podemos consultar, pero el que se haya puesto lo privado, el interior del hogar, como una segunda categoría, desde luego no tiene nada que ver con el nacimiento de la disciplina. Siempre ha habido, yo creo que cuanto que reconstruyamos la disciplina otra vez poco a poco y trabajando duro, vamos a darnos cuenta que es súper fundamental de todas ellas. Tienen unas aportaciones interesantísimas, ¿no? En la 32, National Protection for Children, los mataderos, la necesaria regulación del trabajo infantil, otra vez la sociología jurídica. La 33, aquí ya viene como pacifista, sociología de la paz, ¿no? Militarism and the Jamestown Exposition. Bueno, ahí se mete que cómo van ustedes a hacer exposiciones enardeciendo los temas militares, ¿no? Sí, hombre, que no hay que olvidar que ella fue Premio Nobel de la Paz, entonces, y lo fue por esto, porque defendió el excesivo militarismo y luego también, claro, le tocó el contexto de la Guerra Mundial. Y ella era pacifista y así en esta etapa de su vida, que ella ya estaría viendo el inicio de una guerra, pues le preocupa muchísimo y habla muchísimo sobre eso. Claro, sobre los costes de la guerra, luego también se mete con el tema, porque claro, al meterte con el barrio y con las familias migrantes y con la familia, habla también de las visiting nurse and the public schools, de las enfermeras, visitantes de las enfermeras a domicilio. Sí. Entonces, eso también le parece relevante. Sí, es que eso es otra cosa, porque estamos empezando, ellas están viendo ya el inicio de lo que ahora es el estado del bienestar. O sea, de no existir una intervención del Estado en nada, claro, empiezan a haber mujeres que se incorporan al mercado laboral, en este caso en la industria, y las tareas de cuidado de las mujeres tuvieron que empezar a hacerlo otras personas. Ya empiezan a hablar sobre los cuidados de las personas mayores, sobre el tema de la infancia, sobre los niños tenían que ir a los colegios, tenían que educarse, y eso lo tenía que empezar a hacer el Estado. Y entonces ya habla en este artículo en concreto, pero luego lo veremos de otras cuestiones, habla sobre la importancia de que hubiera enfermeras formadas que fueran a cuidar a los enfermos y en este caso lo hicieran a domicilio. Claro, y el movimiento social que tiene, ¿no? El settlement, pues claro, aquí por ejemplo en la 37, en el 1908, habla de que son un puente entre la población migrante y la sociedad norteamericana. O sea, otra de los valores que tiene el movimiento este. Luego, en la 38, pues veíamos sociología de la religión, ¿no? The Social Application of Religion. Que lo veamos, eso se metía a los púlpitos. Oiga, tienen ustedes que decir tal. O sea que, pero no con una religión. Ella veía la importancia de la religión, era respetuosa y lo que hemos dicho. Tampoco hay que ser demasiado radical.
Religious Education, en la 39, ahí se mete con los púlpitos directamente. En la 40, la referencia 40, pues... Ahí es ya el comienzo de lo que después fue la oficina de la infancia. Ya ellas empiezan a hablar de la necesidad de lo que después se creó, que ellas son fundadoras de la oficina de la infancia, que era la que se iba a preocupar, ¿no?, de desarrollar legislaciones efectivas para evitar el trabajo infantil. Y luego también escribe sobre los jóvenes bastante, sobre el tema de la juventud. Y critica muchísimo una cuestión importante, pero que era el tema del ocio, o sea, el ocio organizado para jóvenes, para gente joven. O sea, lo veía necesario como parte del proceso educativo, ¿no? Y eso, claro, las ciudades que en ese momento estaban en el bullicio industrial habían perdido todo eso. Y bueno, vuelve a hablar ya en 1910 sobre justicia social. Y ya aquí también, ya en 1910 empieza su deriva como sufragista, o sea, empieza a participar en los movimientos de solicitud del voto de las mujeres, y que también muy activa en estas cuestiones. Sí, es que fijaros que ella también ella habla mucho de la necesidad de los datos. Y nuevamente sociología de los sentimientos, como le llamen ahora, habla de la necesidad de compasión en la acción social. Ya habla mucho de la empatía. Cuando la leemos vemos que la observación que hace no es una observación como ahora mismo dicen los manuales. De eso nada, cuando nos pongamos a estudiar a esta le vamos a pegar una patada a la mitad de la metodología que va a ser impresionante. Ella decía que lo que observaba tenía que ser de acuerdo con la persona observada. Fíjense qué diferencias tan grandes. Entonces, esto tendremos que ver si nos interesa esta o la otra, o si podemos elegir. Yo creo que lo más bonito que le podemos legar a la gente joven es la capacidad la libertad de elección. Con ellas somos más libres, ¿no? Dicen, como dice Ladia, empieza efectivamente en 1910, ¿por qué las mujeres deberían de votar? Y dice, ¿por qué? Y entonces dicen, por ejemplo... describe las obligaciones que tienen las mujeres como responsables del hogar familiar y cómo para poder llevarlas a cabo es necesario que tomen partido en las decisiones de la comunidad. Esto en la referencia 43. Dice, conseguir buenos colegios, mitigar los malos comportamientos en las calles, los servicios de limpieza, la epidemia, tomar parte en el desarrollo de las legislaciones laborales del menor y la menor, las condiciones insalubres de los hogares. Si son protagonistas, ¿por qué no tienen capacidad de decisión en todo esto? O sea, es que es tremendamente lógico todo lo que la sociología que va desarrollando, ¿no? Y siempre, ¿no? Ahora ya son 20 años de experiencia en la ley de tal, en la Hull House, siempre la vuelta, como decía Eladia, la vuelta a ver qué tal nos ha ido, ¿no? Los clubes sociales. Sí, la evaluación. La evaluación. Claro, los clubes sociales que le llaman park houses, con librerías, gimnasios, sala de bailes, esto es fundamental. Y Vocation Bureau, que era una propuesta de orientadores laborales, que conecten con el menor y la menor y con la industria. O sea, esto le parece fundamental. Sí, los clubes de mujeres, eso hacen referencia. Hay varios artículos en los libros que hemos encontrado con referencia a los clubes de mujeres. Y claro, era el sitio de encuentro de las mujeres donde podían ellas hablar y podían, digamos, como ensalzar cuáles eran las cualidades femeninas y recoger las opiniones de todas ellas para poder solicitar, ¿no?, ese derecho al voto. Pero no solo el derecho al voto, es que ellas iban mucho más allá. Iban como es como un proceso. Ellas ya estaban viviendo un proceso de cambio social. Estaban viendo que la mujer ya tenía que avanzar en estas cuestiones, porque además era necesario para que pudiera avanzar la sociedad. Y entonces hablan sobre la necesidad de la educación, la necesidad de formarse y muchas necesidades que empezaron a salir y muchas salieron de esos clubes de mujeres. Y además ella también trata la prostitución. Entonces, en la referencia 48 habla precisamente de eso, ¿no?
The New Conscience and an Ancient Evil. Vamos, como si esto fuera nuevo. Ahí. Y luego en la 49, por ejemplo, ya fíjense qué importante, ¿no? Dice, el futuro, no es que lo diga ella, nosotras lo hemos recogido así. Dice, para Adams, el futuro patriotismo de América dependerá del respeto a la diversidad. Que tendríamos que tomar buena nota, ¿no? Y una buena forma de propiciarlo son los espacios de ocio. Especial mención recibe la juventud cuyo índice de delincuencia bajan en las áreas donde se facilita a la comunidad estas instalaciones, sala de lectura, piscina, etcétera, etcétera. O sea que, y a partir ya del 1912, sí que yo ya veo, ¿no? Nosotras vemos ya mucho feminismo. Sí, aquí, sí. Y es cuando estaba más álgido el movimiento feminista, el movimiento sufragista, entonces ya sí que empiezan a hablar sobre el movimiento feminista. Sí, aquí ya viene su vertiente más feminista. También sociología de la cultura, criminología, política económica, y luego pasa ya Hay un texto ahí que a mí me gusta mucho que se llama Woman in a Public, y es un libro con un montón de capítulos, pero me he señalado aquí algunos porque habla precisamente del movimiento feminista, habla del sufragio femenino, habla de la evolución de una nueva mujer, un capítulo dedicado como a, bueno, es que ya somos otro tipo de mujer, ¿no? Donde se habla también de igualdad de salario, igualdad real, de la influencia legislativa de la mujer en el ámbito de la regulación municipal o de otro entorno. Hablan del lugar en la mujer en la nueva civilización, o sea, es muy importante este concepto, y hablan también de los clubes sociales, de los clubes de mujeres. Este libro me encanta porque además yo creo que es como el inicio del estudio de los nuevos liderazgos de las mujeres en aquel entonces, ¿no? En el que ellas son unas grandes representantes. Y esa es la referencia 59. Entonces, aquí ya, pues nada, los peligros de la guerra, 1914, 15 otra vez, ¿no? En el 16 va hablando del problema de la guerra desde una posición pacifista y sobre todo de mediadora, ¿no? Y bueno, que llegamos al 22 y claro, sí, que es que marca conceptos de nacionalismo. Las guerras con la prostitución, lamentablemente van de la mano, y ella habla también mucho de siempre las perdedoras, las grandes perdedoras. Sí, la primera referencia que tenemos al concepto de americanización es en 1919, aunque ya había trabajado el tema de la migración, de las personas migrantes, pero hace un discurso y habla sobre la americanización, que es un concepto muy importante. No es ella la que lo desarrolla, lo desarrollarán otras autoras más, pero sí es verdad que la primera referencia que encontramos en ella es en 1919. Y entonces, ya a partir del 28 empieza la importancia del referente, la referente, ¿no? ¿Quién estudia, qué mujeres estudiaron, por ejemplo, la prostitución como referentes? Entonces, pues ella habla de Josephine Butler en su centenario, ¿no? Bueno, ahí por lo menos y luego sigue con seguridad y hogar, con la familia. En el 29, en el 1930, habla de la importancia del juego otra vez como educadora. No abandona sus temas, lo que pasa es que tienen una prevalencia según el momento histórico unos u otros. Otra vez en el 30, la Hull House, Comunidad de Justicia Social. Otra vez referentes en el 1930, Five Famous Women as a Told by Themselves, 5 mujeres destacadas. Y empieza a darse cuenta, me parece a mí, o nos parece, sí, me parece, sí. Con Julia Lathrop. Ella fue más profesional que académica, seguramente escribiría mucho más informes que nadie, pero publica probablemente menos. Y ella dice, esto no puede ser. Y entonces saca por lo menos 4 publicaciones sobre Julia Lathrop. My Friend Julia Lathrop fue la última en el 1935. La primera que yo creo que se da cuenta y dice, por favor, ¿esto qué es? Julia Lathrop and Outdoor Relief in Chicago, en el 35. Julia Lathrop Services to the State of Illinois, en el 35 también. O sea, ella, sus últimas publicaciones es, por favor, no dejemos atrás las mujeres referentes, hayan escrito o no más allá del informe, porque es que si no, se nos va muchísima parte
esta historia. Sí, ella la sitúa como referente de la regulación de la pobreza, del trabajo infantil, y luego también como referente en la lucha contra la pobreza en la ciudad de Chicago. Porque claro, es verdad que Julia Lathrop había sido más profesional, o sea, era como más, no era tan académica, y se da cuenta de que hay que ponerla en su lugar, ¿no? Que había hecho bastante por esto, y escribe sobre ella. Que eso también demuestra la generosidad de ella, de cómo se ayudan unas a otras para colocarse en su sitio, y por eso también nosotros hemos hablado y hacemos mucho hincapié en cómo se convertían en líderes referentes, ¿no? El tema del liderazgo es importante porque creo que además no se ha trabajado nunca se la ha situado como líderes ni como personas que han convertido o creado referentes de mujeres, de otras mujeres que trabajaron con ella. Claro, por ejemplo, ya hemos terminado de hablar, por lo menos introducir, y esperemos que crearle la curiosidad de trabajarla a Jane Addams. Entonces, el capítulo siguiente va a ser Julia Lathrop. Y entonces la referencia de Jane Addams 77, 80, 81 y 82 es lo que primero creo que vamos a refrescar antes de meternos con esta figura cuando tienen la idea Ellen Gates Starr y Jane Addams viajando por Londres y viendo la pobreza desde un ómnibus, que no puede haber nada más elitista que un ómnibus, que un coche de caballo más grandecito que iban ellas mirando y por favor, qué horror, y dicen, la universidad no nos ha dado la capacidad de reacción. Entonces, no son mujeres líderes porque nací líder, de eso nada. Ellas las pasaron canutas y han ido trabajándose su liderazgo con valentía, levantándose cuando se caen, con críticas brutales, porque Jane Addams en su época de pacifista tuvo unas críticas tremendas de los periódicos de la ciudad nacionales, que luego le dan el premio Nobel de la Paz para decir, bueno, vamos a resarcirla. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo. No, yo simplemente que espero que os haya despertado curiosidad. A nosotros nos quedan muchas cosas que leer de ella y cada vez que leemos algo nuevo nos sorprende porque hay mucha profundidad en lo que ellas escriben y mucha actualidad, sobre todo. Entonces, cualquier tema que pueda preocuparnos a día de hoy, porque además trabajan la sexualidad, trabajan muchas cosas, en la higiene, es que ahora miles de temas que están tan de actualidad que despiertan mucha curiosidad y están súper de actualidad. Ya os contaremos en otros capítulos cosas muy interesantes de otras autoras que nos han sorprendido porque son temáticas que nunca pensamos que podían, a principios del siglo XX, podían estar de actualidad, ¿no? O podían estar en el pensamiento de alguien. Claro, entonces Julia Lathrop es la segunda que llega a la Hull House. O sea, primero se van al piso, a un pisito de toda esa manzana de la casa de Hull. Ellen Gates Starr, que yo creo que tuvo una influencia muy grande en Jane Addams, puesto que era artista, allí daba clase de arte, y entonces la importancia del ocio puede venir por ahí, la importancia del ocio y de la necesidad de los talleres y todo eso puede venir por ahí, por la influencia de ella, sí. Sí. No la tratamos porque no está catalogada como socióloga, pero seguramente que sería una influencia y una figura interesantísima. Luego ella, por lo que tenemos entendido, se casa y se va, y cuando ellas iban dando las dos, porque las dos montan la Hull House, eran amigas desde la universidad, probablemente desde el colegio, yo creo recordar. Entonces, una de las que se le une del tirón es Julia Lathrop. O sea que desde primera hora está Julia Lathrop, por eso, aunque luego vinieran otras, sí que es verdad que hay unas pocas que llegaron las primeras, que es el núcleo duro, y luego vienen otras. Y no quiere decir que estuvieran siempre en la Hull House. Ellas viajaron, como luego veremos en el resto de las autoras. Y bueno, generalidades de Jane Addams. Consulten si quieren uno de nuestros podcasts y si quieren, como escuela, la Escuela de Chicago de Mujeres, también tenemos otro, basándonos fundamentalmente en Lengerman y Niebruch, pero también en otras obras. Ya está, ¿no? Nada, ya nos despedimos, sí. Nos despedimos, les damos las gracias por su atención y ojalá que cualquier duda no duden en escribir, incluso comentarios al podcast, y esperemos que iniciemos uno de tantos
debates que nos quedan. Gracias.